Hora de tomografía. Muy bien, hay que entender los principios de radiología, ¿sí? Una tomografía. Antes en neuroimagen se utilizaban radiografías, pero la verdad es que como es un tejido blanco del cerebro, pues no nos sirve mucho. Aunque en ese entonces sí se hacían angiografías y se podía ver el sistema vascular con medios marcados y si podías ver eso, cómo estaba la vascularidad y por lo tanto podías inferir también alteraciones anatómicas, tumores y a veces hasta llenaban los ventrículos con aire y salía. Ahora, pues rápidamente. Entonces una tomografía es como una radiografía, pero la diferencia es de que no solamente se emite, es un emisor contra una con un cuerpo intermedio, sino son en diferentes. La historia es que Roentgen estaba haciendo estudios con una placa, se le olvidó una moneda y una piedra de uranio. Entonces, ¿qué pasó? Pues vio que se había velado. Entonces, pero una placa fotográfica pues se vela con la luz. Después se descubrió que la luz era una onda electromagnética y que los rayos X en realidad eran ondas electromagnéticas de alta intensidad que podían atravesar tejidos de acuerdo a la densidad de estos. Entonces, pues, ¿qué se le ocurrió? Pues le pidió a su esposa que pues se quedara un rato con la placa de uranio, con una placa fotográfica, poniendo la mano así, sobre una placa fotográfica y una piedra de uranio. Se fue a dar un paseo y regresó. Y lo que tenemos pues fue que la primera radiografía en la historia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Se puede inferir también cómo es el cerebro porque pues, son diferentes tejidos. El problema es de que con una sola placa no puedes hacerlo. Se necesitó el desarrollo de la tecnología computacional ¿para qué? Para que pudieses tener un modelo matemático y en el cual si tú pones a un individuo en medio, en vez de que solamente sea un emisor el cuerpo que vas a analizar y la placa, sea un emisor. Esta es una persona acostada, un emisor y la placa, ¿sí? Por acá. Pero esto que va a hacer girar. Y va a hacer que en forma de espiral. Por eso luego dicen helicoidal, para que esté viendo de arriba hacia abajo y vaya haciendo cortes. A diferencia de las radiografías, las radiografías ven hiperluminiscencia, bueno, más bien dicho, radioopacidades y radiolucideces. En tomografías lo que vemos es hipodensidades e hiperdensidades. ¿Sí quedamos? Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo aquí. Entonces, esto es lo que es una tomografía clásica. Si lo alcanzan a ver, es un cerebro atrófico. Ojo, no te sirve de nada ver tomografía si no sabes anatomía. Y no nada más es pedir por pedir, sino de acuerdo a tu exploración neurológica, ya te vas haciendo la idea de que este tejido está alterado. Aquí vemos una tomografía normal, relativamente una persona mayor. En la tomografía utilizan las unidades Hounsfield. Hounsfield fue uno de los que trabajó más en esto, donde ponían como puntos de referencia lo más denso como el hueso y lo más hipodenso, el agua, o el aire podría ser, en los senos paranaceres, y como grado intermedio el agua. Entonces esto es lo que vas a ver, diferentes colores. ¿Qué vemos aquí? Y si alcanzan a notar, se ve una diferencia entre la sustancia gris y blanca, porque la sustancia gris es más densa que la sustancia blanca. ¿Sí lo alcanzan a ver? Y miren, aquí se ven los ventrículos, las astas anteriores, el tercer ventrículo y la parte posterior. Entonces, obviamente, el lóbulo frontal, lóbulo occipital, parietales y parte del temporal. ¿Sí se alcanza a revisar? Muy bien. Ahora aquí tenemos otra imagen. Si alcanzan a ver la diferencia entre materia gris y la materia clara, es un corte más en medio. Aquí ¿qué es lo que vemos? Un poquito de ¿qué? De meninges, pero también un poquito de lóbulo sagital, ¿sí? Entonces aquí podemos ver eso. Un poquito de atrofia, pero también está acostado y lo que tenemos aquí es líquido. Ok, aquí tenemos esta imagen donde pueden ver las estructuras anatómicas de cada uno. A ver, ahí para que le pongan pausa y puedan ver todas las estructuras.
Todo esto ya lo hemos platicado en clase de anatomía. Ahora, ¿qué es denso? Bueno, ¿qué es? Ahora, ¿cómo se ve una isquemia? Se ve hipodensa. ¿Por qué? O sea, con un pálido, porque el tejido está lleno de líquido edematoso y disminuye su densidad. A diferencia de las hemorragias que se ven hiperdensas. ¿Por qué? Porque la sangre, recuerda que tiene un componente alto de sangre hematocrito y eso hace que el líquido sea oscuro. Entonces aquí tenemos otra tomografía para que la puedan ver y se ven varios detalles, ¿no? Este es un cerebro bastante atrófico, muy atrófico. Aquí se ven dos estructuras que son las son calcificaciones, pero si son negativas las calcificaciones, no necesariamente. Las calcificaciones las vas a encontrar normalmente después de los 40, 50 años, porque son calcificaciones del tejido, de los plexos coroideos. Normalmente se calcifican después de esa edad. Ahora, no es normal encontrar calcificaciones intraparenquimatosas, hasta tienes que pensar mal en ese caso. Muy bien. Aquí tenemos otra imagen. ¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado de cómo era la meninge? Muy bien. Pues aquí vemos un hematoma de qué tipo. ¿Epidural o subdural? Epi. ¿Por qué? Porque está diseca y aplasta en forma bilenticular, si lo alcanzan a ver. Bilenticular porque está encima y la meninge se va despegando y da esa forma de doble lente. Ahora, supongamos... Aquí tenemos una hemorragia de qué tipo. Subdural. ¿Por qué? Porque se despega y va aplastando. ¿Sí lo ves? Forma lenticular, no bilenticular, sino lente cóncava de un lado y convexa del otro. ¿Sí que vemos? Así se ven las. Y miren, hasta está comprimiendo el ventrículo. ¿Sí? Aquí tenemos otra. ¿Y estos qué son? Son subaracnoideos. ¿Sí? ¿Sí lo alcanzan a ver? Agarra la forma. Es abajo del aracnoides. Esto ya es intraparenquimatoso con irrupción a ventrículos. Y aquí tenemos otra intraparenquimatosa. Si ven, hasta agarra la forma. Subaracnoideo. Si ven cómo agarra la forma de los pliegues cerebrales. Y ya, a ver si es todo. Sí. Muy bien. ¿Cuándo pides tomografía? Bueno, si focaliza, pídela. Sospecha CBC, pídelo. Cuando tenga indicación. Una cefalea, pues depende de la edad. Si tiene más de 40 años y nunca ha tenido cefalea y empieza a tener cefalea, pídela. No es normal tener cefalea eso. Si estás joven, de exploración neurológica y tiene antecedentes de migraña, lo más seguro es que sea migraña. Datos de focalización. Esa es la más grande lección que quiero que aprendan de esto. Si focaliza, pidan tomografía. ¿Cuándo está contraindicada una tomografía? Bueno, la principal contraindicación de todo estudio, inestabilidad hemodinámica. Si tu paciente está inestable, no pidas estudios. Tienes que atender eso. Esa es la primera contraindicación para todo estudio. Inestabilidad hemodinámica. Ahora, ¿cuál sería la contraindicación? Que no estuviese indicado, que no tenga datos de focalización. ¿Me duele el dedo? Pídame un ATAC. No. Me duele el dedo. Ok, pero empiezo a hacer Hoffman. Tal vez sí. ¿Por qué? Porque ya hay un dato de liberación piramidal y eso te está orientando que hay un problema allá arriba. Otra contraindicación es relativa, algunos dicen que absoluta, el embarazo o la alergia a los medios de contraste. ¿Para qué te sirven los medios de contraste en una tomografía? Para que puedas ver los trayectos vasculares. Te sirve mucho para ver si hay malformaciones o de nacimiento o malformaciones arteriovenosas o aneurismas. O tumores también te orienta mucho. ¿Por qué? Porque los tumores suelen estar muy vascularizados. Obviamente están en emergencia hipertensiva o no puedes, ¿sí? Entonces, alergia al medio de contraste principalmente. Obviamente, pues si es una persona muy expuesta a radiaciones, tampoco. Entonces, esas son en gran medida esto. Entonces, pues si estás, ¿cómo aprendes a ver tomografías? Primero sabiendo anatomía, pero también lo importante de una tomografía es que la pidas correctamente. También obviamente es protocolo de estudio de todo paciente con epilepsia. O protocolo de estudio de pacientes que tengan trauma de cráneo, que hayan tenido pérdida del estado de alerta, también es protocolo. Ojo, también conviene pedirla siempre en un anciano que se haya pegado en la cabeza. ¿Por qué?
porque si no siempre tienen los datos de inmediato. Y si tiene deterioro una semana después, piensa mal, puede ser un subdural. En jóvenes, las manifestaciones neurológicas son muy rápidas. Entonces, principalmente si sospechas TCE, en TCE, o evento vascular cerebral, o tumoraciones, o estudio de epilepsia, pero también neuroinfección. Si estás pensando en neuroinfección, siempre pido una tomografía al principio. ¿Sí? Y pues muchas otras, pero digamos que eso a grandes rasgos.